Hola de nuevo, amigos. He dicho en muchos vídeos anteriores a este que estamos en las puertas de una era de grandes revelaciones y descubrimientos en todos los sentidos, porque nos acercamos velozmente al 2012, una era trascendental predicha en las escrituras sagradas, en las escrituras mayas, en la pirámide de Chichén Itzá, y en todos los sentidos una era especial, 2012, de grandes y caóticos acontecimientos globales. Sobre todo, la revelación de los enigmas y los misterios que faltan por resolver, porque la realidad es que por resolver faltan todos. Durante eras y miles de años, hombres sabios e intelectos han querido resolver o han podido resolver muchos misterios, hombres o mujeres privilegiados con un cerebro extraordinario, pero siempre han sido socavados, aterrorizados y quemados vivos por la Inquisición católica. Lo que quiere decir que la humanidad, entre guerras atroces, santas cruzadas que no valieron para nada, sino para verter ríos de sangre y millones de personas muertas atrozmente, entre guerras mundiales, donde los promotores de las guerras mundiales ensalzaron a unos y a otros en matanzas atroces que concluyeron con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Eras de terror, de miedo, mientras los poderosos, los que promovían y promueven las guerras, los potentados, no movían ni un dedo, sino que estaban como siempre en seguridad. Mientras la reina de Inglaterra se bañaba en champaña y fiestas y noches de gala, los pobres soldados se mataban atrozmente en los campos de batalla unos a otros, todos los días cientos de miles de muertos, sin que eso perturbara el sueño de las altas realezas ni de los políticos en absoluto. Hay muchos misterios que hay que resolver, y gracias a Dios yo tengo el conocimiento exacto para resolver no uno, sino todos. Podía estar horas enumerando situaciones, emplazamientos en la Tierra, en la Luna y en Marte, donde hay monumentos gigantescos, sean pirámides, obeliscos, supuestos templos, túneles, estatuas gigantescas y muchos otros vestigios, las líneas de Nazca, que no han podido ni pueden resolver arqueólogos, ni quieren. Porque hoy en día, con los métodos científicos modernos y con la mente humana que ya empieza a despertar en todos los sentidos, resulta que todo lo escrito, o el 90% de lo escrito de la historia pasada, en plan arqueológico, histórico, es mentira. Todo es fábulas, tradiciones, teorías, suposiciones, y esto molesta mucho a los que mueven los hilos del mundo, el que, por ejemplo, se muestre, por ejemplo, digamos, la pirámide de Keops, una pirámide gigantesca situada con otras 2 pirámides, Kefren y Mycerinos, en una explanada en Gizeh perfectamente pulida en roca. La pirámide de Keops tiene un volumen de varios estadios de fútbol, con 2.500.000 piedras gigantescas traídas supuestamente de Asuán a través de desiertos, colinas, montañas, ríos, vaguadas, arrastras, a empujones, cuyo peso mínimo de cualquiera de esas piedras, 2.500.000, es de 3.500 kilos y algunas de 20.000 y 40.000 kilos, perfectamente pulidas en los 6 lados a la perfección, lo que hoy maquinaria alguna puede lograr, subidas a una altura de 147 metros, transportadas con supuestos troncos de madera inexistente o rodillos, porque jamás en Egipto ha habido maderas,
En ninguna parte, en ningún sitio, en ningún jeroglífico hay descripción alguna, ni mención alguna de ninguna de las pirámides que hay en Egipto. Y en Egipto hay más de 110 pirámides, algunas enterradas bajo la arena, y hay cientos de obeliscos gigantescos, algunos de 2 millones de kilos, en una sola pieza. La pirámide de Keops es una obra imposible. Ni con las técnicas más modernas al alcance no se puede hoy lograr. Tardaría miles de años. Eso hablando de hacer carreteras con trenes, vías de trenes, con todos los bosques de Europa, cortando los paratroncos, con ordenadores, ingenieros. No es posible. Cuanto menos hace miles de años, cuando el hombre estaba en un estado total primitivo, en las cavernas. De hecho, ya por los años 50 se descubrieron unas tablillas en Nínive, en las cuales se hablaba de las pirámides, y se supone que en Nínive es una de las civilizaciones más antiguas, supuestamente, de la Tierra, y ya hablaba de las pirámides como antiquísimas. No estaban ni los egipcios en Egipto, los hombres primitivos egipcios, cuando ya las pirámides llevan miles de años. Todo esto es un problema para los arqueólogos, para las noblezas, para los ocultistas, para las logias, para los poderosos del mundo, que han tenido y tienen a la humanidad en terror, en miedo y en ignorancia. Y yo desvelaré, con la ayuda de Dios, quiénes realizaron las pirámides, cómo funcionan las pirámides de la Tierra, las de la Luna, las del planeta Marte, todas en consonancia, cómo funcionan, para qué motivos se hicieron, cómo se pudieron realizar, quiénes las realizaron. Y eso hablo de las pirámides. Seguidamente hablaré de las líneas de Nazca, de los círculos y pictogramas que aparecen en los sembrados de trigo, colza y cebada desde los meses de marzo a septiembre. Los monolitos, más de 40.000 monolitos perfectamente pulidos en la isla artificial de Namatol, en la Polinesia. Tiahuanaco, esos supuestos templos de piedras gigantescas perfectamente pulidas, en un lugar que no ha habido ni cultura siquiera. Y así podía estar enumerando horas los supuestos misterios. Claro, los arqueólogos han dicho cada barbaridad, cada burrada que asusta, asusta. Voy a poner un ejemplo ya, como en otras ocasiones, es decir, que los gigantescos miles y quizás millones de saurios gigantescos que desaparecieron todos de una vez de un supuesto meteorito que explosionó hace miles de años, millones de años, y desaparecieron. Y los demás animales y las personas y las aves no desaparecieron, eso solo lo gigantesco. ¿No dice la teoría de la evolución que siempre sobrevive a cualquier efecto los más poderosos y fuertes y desaparecen los débiles? ¿En dónde está ese meteorito? Y es que sucumbió en toda la Tierra y no quedó ni uno siquiera, ni un pterodáctilo, no quedó nada. Mire ustedes, esto es un ejemplo de las múltiples y gigantescas mentiras y atrocidades que han dicho los arqueólogos. Pero aún hay más problemas. Y es el hecho de que hoy hay políticos, y la CIA norteamericana y el Vaticano, que saben perfectamente, o sea, no es teoría, saben, y han tenido contacto muchas veces con ellos, con extraterrestres que están en la Tierra entre nosotros, en bases subterráneas, desde hace muchos miles de años. Y ya empieza el conflicto, porque empieza cómo se escribió la cultura, quién formó las miles de religiones existentes en la Tierra y otras miles que desaparecieron, religiones desaparecidas, y muchas están hoy activas y desaparecerán igual y tal. ¿Quién las formó? ¿Qué papel jugaron las religiones para aliar a los hombres en odios religiosos unos contra otros y mantener a la humanidad en ignorancia? ¿De dónde vienen los ovnis? ¿Qué contacto tuvieron los ovnis con Adolfo Hitler en la Antártida y en el Tíbet y en Alemania? ¿Qué extraterrestres hay en Sterstein, en Alemania, descubiertos por mí? ¿Quiénes son los gigantes que hay en rocas artificiales en España y en todas partes del mundo? Incluso cuerpos de extraterrestres descubiertos por mí y analizados por mí. Y mujeres. ¡Millones! Todo esto lo saben los políticos, que lo consideran como secreto de Estado,
Lo saben las noblezas, que lo tapan rápidamente, porque esos personajes, incluidos los negocios financieros del Vaticano, culpables de matanzas de millones de personas quemadas vivas, de millones de niños violados y muchos asesinados por clérigos pedófilos satánicos. Claro, todos estos personajes de poder juegan un papel unos con otros, protegiéndose unos a otros bajo una misma mesa. ¿Qué significa esto? Que personajes en la antigüedad o en el presente como yo, no se les permite hablar en medio de comunicación alguno bajo ningún concepto. Y no importa que las masas se manifiesten, porque nadie las escucha. Hace unos días, se manifestaron montones de miles de jóvenes estudiantes, obreros y trabajadores en las calles de Barcelona protestando correctamente por las estafas, robos y abusos de poder de banqueros corruptos, criminales. ¿De qué ha valido? De nada. De que simplemente se mandó a la pobre policía a pegar palos en un supuesto Estado de Derecho y libertades democrático. Quiere decir, hoy estamos ya en las mismas fronteras de los descubrimientos asombrosos, sensacionales. Pero como digo, no interesan a los personajes que mueven los hilos del mundo, por ejemplo a la reina de Inglaterra, una de las mujeres más ricas del mundo sin pagar un céntimo de impuesto, mientras los pobres ingleses, muchos sin trabajo, millones, jóvenes sin futuro, sin esperanza, y ella acumulando miles y miles y cientos de miles de millones de dólares a su cuenta corriente, insaciable de dinero. Una señora, ¿sí?, que no ha hecho nada en su vida salvo comer, dormir, vegetar y vestir bien elegante en fiesta, mientras la pobre gente pagando impuestos en la más horrenda de las miserias y en el paro y en la desesperación, y si intentan protestar, a palos con ellos. No les interesa a todos estos personajes de poder que yo hable. Hay muchos personajes que me escriben a diario, y les doy las gracias, muchos cientos, que dicen que lo diga en internet. No se puede, porque lo he hecho ya muchas veces y he aprendido con dolor la lección. Muchas veces he confiado en alcaldías, en políticos, en mucha gente de poder que me han dicho que me iban a ayudar, que le diera información de tal y tal asunto, como el de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Y lo único que han hecho es aprovecharse, ganar muchos millones de euros, cerrar las entradas a la cueva de Hércules y la mesa de Salomón y aterrorizar a todos los que habían tenido contacto conmigo, con arruinarles la vida y las carreras y las de su familia si intentaban volver a hablar más conmigo. Y hablo de abogados a los que eliminaron también. Y encerrando en la cárcel a mi socio financiero y a los periodistas que habían tenido contacto conmigo, aterrorizarles con arruinarles la vida y la carrera y las de sus familias. Eso se supone que estamos en un Estado democrático y libertades. Si intentaban volver a hablar más conmigo. Así están las cosas. He escrito, yo y mi socio, un libro que en mi blog, en mi website, está, que se titula La conspiración de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Y en este libro expongo cosas terroríficas en torno a la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, donde hay en esa cueva dos robots antiquísimos construidos por Salomón de un material desconocido en la Tierra, semejante al material de los ovnis de Roswell, indestructible, irreparable por sí mismo, inoxidable, y la mesa de Salomón, un ordenador superpotente o cronovisor donde se pueden ver escenas del pasado y del futuro. Ya en el libro clásico de las 1001 noches hablan de Salomón, de la cueva de Hércules, el espejo mágico de Salomón, donde se podía ver escenas del pasado y del futuro y de los robots. La arqueología, ni los gobiernos que consideran esto como secreto de Estado, alto secreto, en colaboración con el gobierno norteamericano y la CIA norteamericana, que tienen contacto ya desde hace años, desde el tiempo de Eisenhower y mucho antes con Truman, ya tuvieron contacto con extraterrestres. Incluso ha habido batallas de soldados boinas verdes, botas negras, en base extraterrestre, y ha habido muertos luchando contra extraterrestres en la base de Dulce.